Federico Juanto y la transmisión oficial. Así es, Santo. Ahí en estos momentos está acaba de comenzar el ingreso de los presidentes. Acaba de ingresar el presidente de Paraguay, el presidente de Bolivia. Señora presidenta de la Comisión Europea, señora Ursula von der Leyen. Hace su ingreso ahora Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea. El excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña Palacios. Ingresa en estos momentos el presidente de Paraguay, también presidente de Mercosur, Santiago Peña. Señor presidente de la República Argentina, señor. Y en estos momentos la presencia de nuestro presidente Javier Milei. Señor presidente de la República Oriental del Uruguay, excelentísimo señor Yamandu Orsi. Lo acompaña en estos momentos Yamandu Orsi, el presidente de Uruguay. Señor ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa de Brasil, su excelencia Mauro Vieira. Y Mauro Vieira, la representación de Brasil, el canciller por la ausencia de Lula da Silva. Por favor, muchas gracias. Y en estos momentos comienza el histórico acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El Banco Central del Paraguay. Ceremonia de firma de acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. We're in the theater of José Asunción Flores of the Central Bank of Paraguay for the signature of the partnership agreement between the Mercosur and the European Union. Se destaca la presencia de señores poderes del Estado, expresidentes de la República, parlamentarios, gobernadores, autoridades eclesiásticas, ministros del Poder Ejecutivo, presidentes, directores de entes, comandantes de las fuerzas públicas, ilustres visitantes, excelencias, señoras y señores. Your Excellencies, President, Ministers of Foreign Affairs of the States Parties, all the branches of the government, Presidents, Directors of Public Institutions, and Commanders of the Public Security Forces. A continuación, en esta ceremonia de firma de acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, las palabras del señor presidente de la República de Paraguay, excelentísimo señor Santiago Peña Palacios. Now the words of the President of Paraguay. Bueno, y en estos momentos Andonela va a hablar el presidente Santiago Peña, un acuerdo que sostiene tres pilares fundamentales: el diálogo político, promoción de los derechos humanos, la cooperación en ámbitos económicos, social y ambiental y la liberación del comercio de bienes. Escuchamos a Santiago Peña. De los estados partes del Mercosur, querido amigo Javier Milei de la República Argentina, Yamandu Orsi de la República Oriental del Uruguay. Un saludo a la distancia al presidente de la República Federativa del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, estoy seguro que nos está siguiendo por televisión. A los presidentes de los estados asociados y próximamente estados plenos del Mercosur, señor presidente Rodrigo Paz de Bolivia, señor José Raúl Mulino de Panamá, muy bienvenidos. Señora presidenta de la Comisión Europea, señor presidente del Consejo Europeo, señor comisario europeo de comercio, señoras y señores, es una gran alegría darle la bienvenida doblemente calurosa por la elevada temperatura que caracteriza al verano paraguayo, pero sobre todo por la intensidad del cariño del pueblo paraguayo, a nuestros ilustres visitantes, a esta histórica, vuelvo a repetir, firma del acuerdo de la Asociación Mercosur con la Unión Europea, la cual se celebrará gracias a la poderosa fuerza simbólica del destino aquí en Asunción. Asunción, ciudad que con toda justicia era llamada en las viejas cédulas reales de la época colonial como la madre de pueblos y nodriza de ciudades, por la gran cantidad de urbes que fueron fundadas a partir del viejo fuerte de madera, fundado en 1537 en una bella bahía a orillas del río Paraguay, a escasos kilómetros de aquí.
a poco de cumplir 450 años, Asunción volvió una vez más a ser el centro de integración de Sudamérica, cuando en un inolvidable 26 de marzo de 1991 se firmó el Tratado de Asunción. Este documento, que se inspiró abiertamente y orgullosamente en ese extraordinario experimento y ejemplo de la Comunidad Económica Europea, creó al Mercosur, que a este día está a poco de cumplir 35 años. Asunción nació, pues, como un nexo de integración y volvió a hacerlo al atestiguar el nacimiento del mismo Mercosur. Por ello, es justicia poética que hoy siga cumpliendo su misión ante la historia, al acogernos esta mañana para ser testigos de un acontecimiento histórico, la firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Parecería ser que últimamente las palabras han perdido un tanto su valor y usamos con ligereza muchas veces los calificativos, pero hoy no es el caso. Estamos ante un día verdaderamente histórico, largamente esperado por nuestros pueblos, una jornada que marca un hito al unir dos de las regiones y mercados más importantes del mundo, Europa y Sudamérica. Bienvenidos sean entonces a esta cuna de la integración para presenciar un hecho sin dudas histórico, la firma de un acuerdo que demuestra que el camino del diálogo, la cooperación y la fraternidad es el único camino. No sé si muchos de ustedes lo saben, pero el actual Paraguay se yergue sobre un gran pueblo originario de estas tierras, el guaraní, que ocupó además buena parte del territorio de lo que hoy es el Mercosur. Sobre su hermosa cultura se asienta orgullosamente buena parte de nuestra actual civilización. De entre sus innumerables legados, los guaraní nos dejaron un sugerente mito de creación, el llamado el Aylura Putá, que quiere decir el fundamento del lenguaje humano. Los guaraní veían al lenguaje como la base de la humanidad misma. Según este mito, lo primero que fue creado por el autor del universo, el padre Ñamandú, fue el lenguaje humano. Al hacerlo, trajo luz a las tinieblas primigenias, palabras poéticas con las que el gran antropólogo paraguayo-australiano León Cadogan tradujo el guaraní original. Tinieblas primigenias, que era lo único que existía antes de la existencia del universo. Este mito me parece muy poderoso y además lleno de verdad. Hay mucho de razón en esa visión de nuestros sabios antepasados, para quienes el lenguaje, la comunicación y el diálogo están en el fundamento mismo de la creación, de lo que nos hace verdaderamente humanos. Es que sin esa capacidad de tener un lenguaje, de dialogar, dejaríamos de ser humanos y seríamos simples bestias, simples animales. Pues bien, creo que este acuerdo que hoy se firmará se asienta en buena medida en este mito guaraní del Aylura Putá. Así, el lenguaje, la comunicación, el diálogo, nos han hecho superar las tinieblas primigenias que antes nos separaban. Sabemos hoy que este camino fue muy largo, que nos tomó más de 25 años superar las enormes dificultades, los momentos de estancamiento, de verdaderos impases que parecían truncarlo todo. Sin embargo, aplicando la plasticidad de la inteligencia de la que hablaba el gran escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, supimos ser pragmáticos, flexibles y trascender las diferencias coyunturales y los intereses mezquinos para alcanzar un equilibrio adecuado. Con ello, hemos abierto un enorme y caudaloso potencial de convertir a este acuerdo en un motor clave del crecimiento económico de ambos bloques, al tiempo de contemplar las sensibilidades de todas las partes. Hoy podemos mirar atrás con alegría esos años difíciles para decir que triunfó el lenguaje común, el Aylura Putá, el que une nuestras historias de Sudamérica y Europa,
están íntimamente entrelazadas a través de los siglos. La magnitud de este entendimiento es evidente. El Mercosur y la Unión Europea representan cerca de 800 millones de personas y concentran un Producto Interno Bruto superior a los 25.000 millones de dólares. Este acuerdo constituye el mayor compromiso comercial negociado por el Mercosur y uno de los más relevantes celebrados por la Unión Europea. En un escenario global marcado por tensiones, este paso envía una señal clara en favor del comercio internacional como factor de cooperación y de crecimiento. En el ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur y en nombre de todos los países que conforman dicho bloque, el Paraguay asume este resultado como un logro de la diplomacia regional y como una afirmación de nuestra vocación integradora. No puedo por ello dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Lula fue uno de los impulsores fundamentales de este proceso. En su nombre, saludo a todos los líderes y visionarios del Mercosur que apostaron a la integración en el siglo XXI, para dejar atrás la historia de conflicto y división que marcó a nuestro continente en las 2 centurias anteriores. Tampoco puedo dejar de mencionar el liderazgo firme, intuitivo e inteligente de la querida Ursula von der Leyen, que hizo mucho, muchísimo, para que este barco no naufrague y llegue a un buen puerto. Queridos amigos, desde el Mercosur queremos que este acuerdo beneficie a sus principales destinatarios, a los millones de ciudadanos europeos y sudamericanos que a partir de su implementación verán mejoras sustanciales en sus vidas. El bien común ha sido y debe ser siempre la guía de todo gobernante, y los del Mercosur y la Unión Europea no somos la excepción. Sin embargo, no podemos, no debemos caer en el error de la autocomplacencia. La realidad es que hemos perdido mucho tiempo para llegar aquí y pudimos haber alcanzado un acuerdo todavía más provechoso. Pudimos haber hecho más, pudimos haber conseguido más beneficios para nuestros pueblos. Por eso, hoy también me gustaría lanzar un desafío a todos. Miremos al futuro con más coraje, con más arrojo, con más audacia y profundicemos todavía más nuestra perfectible unión. En un mundo complejo, inestable, peligroso, en el que las viejas certezas tambalean ante nuestros ojos, Europa y Sudamérica deben unirse para mostrar un camino diferente. Necesitamos más de ese liderazgo visionario que tuvieron los Jean Monnet, los Adenauer y los de Gasperi, que dejaron atrás los viejos odios, egoísmos y cortoplacismos y construyeron un futuro nuevo. Necesitamos un futuro que reúna lo mejor de la cultura europea con lo mejor de la sudamericana para generar una nueva síntesis. De hecho, en un lejano pasado brillante, en estas mismas tierras mercosureñas, lo mejor de la civilización europea y de la originaria americana se encontraron y fusionaron para generar lo que Robert Cunningham Grain no dudó en llamar un paraíso terrenal, la Arcadia de las míticas misiones jesuíticas. Ahí, europeos y americanos demostraron las gloriosas alturas del espíritu humano que podemos alcanzar solo si trabajamos todos juntos. Trabajemos entonces hoy juntos para construir una nueva hermandad europea y americana, erguida sobre una historia común y un futuro de infinitas posibilidades. No seamos tímidos, no seamos timoratos, apostemos al diálogo, a la cooperación y a un fulgurante futuro común en el que Europa y el Mercosur no sean meros espectadores, sino actores principales en la historia de la humanidad. En este día histórico,
Quiero no solo darles la bienvenida en nombre del noble pueblo paraguayo a esta cuna de la integración, sino también celebrar la genuina conquista que supone la firma de este acuerdo. Queridas amigas y queridos amigos, con el lenguaje común del diálogo hemos alcanzado un entendimiento que ha dejado atrás las tinieblas primigenias de los unilateralismos, de las desconfianzas, los egoísmos y la separación, para abrir las ventanas a un futuro mejor, un futuro que estoy seguro será brillante. La Unión Europea y el Mercosur, trabajando unidos, podrán así demostrar al resto del mundo que el camino hacia mejores días para nuestros pueblos está pavimentado por lo que hoy celebramos: más integración, más cooperación, más fraternidad y sobre todo más humanidad. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos las palabras de Santiago Peña, el presidente del Paraguay, presidente pro tempore del Mercosur, y ahora va a dar sus palabras la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. A continuación, las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, señora Ursula von der Leyen. What a day. Following up the words of Mrs. Ursula von der Leyen. The translation. What a day, indeed, President Peña, dear Santiago, President Milei, President Orsi, President Paz, President Molino, my dear friend President Costa, Minister Vieira, dear Mauro, honorable members of Parliament, Excellencies, ladies and gentlemen. It's such an honor to be here with you in beautiful Asunción, in the heart of Latin America, and in the very room where Mercosur's founding treaty was signed. This place carries history. It reminds us of a moment when nations in Latin America choose cooperation over division. They rejected rivalry and reaffirmed democracy. And they brought peoples together across borders and rivers. And I must say, as a European, I recognize in that choice something familiar, and I deeply respect the ambition and the courage it required. So my first message is very simple for having us here in this historic room. Thank you for bringing us together and hosting us in this historic setting, Agulla, Paraguay. It's such an honor to be here with you in beautiful Asunción, in the heart of Latin America, and in the very room where Mercosur's founding treaty was signed. This place carries history. It reminds us of a moment when nations in Latin America choose cooperation over division. They rejected rivalry and reaffirmed democracy. And they brought peoples together across borders and rivers. And I must say, as a European, I recognize in that choice something familiar, and I deeply respect the ambition and the courage it required. So my first message is very simple for having us here in this historic room. Thank you for bringing us together and hosting us in this historic setting. Agradece a cada Agulla, uno de los Paraguay. países, específicamente Argentina, a Uruguay y por supuesto muchas gracias a Paraguay, la casa anfitriona. But this Recibe el moment aplauso belongs to all the Mercosur nations. y en este momento Therefore, from the bottom of my heart, I also say, no solo se thank trata de you, acercar a Argentina. países, sino de conectarlos, de conectar continentes. Y cada uno de los países Thank del you to Mercosur Brazil. trabajó muy fuerte por estos resultados. Esta ceremonia oficial que comenzó pasada la Thank you to mediodía, Uruguay.
Un documento definitivo que abarca un cuarto del PBI mundial y más de 750 millones de habitantes. Se está concretando entonces en Paraguay con la presencia del jefe de Estado y las expectativas de cambios significativos en estos flujos económicos bilaterales. Esta audiencia que empezó pasada las 12:30 del mediodía. Aquí está en este mismo momento en su discurso en vivo Ursula von der Leyen reconociendo cómo llevó 25 años y sobrevivió a varios periodos de gobierno. Estamos creando la mayor zona de libre comercio en el mundo. Recibe el aplauso. Estamos creando un mercado de 700 millones de personas y el 27% del Producto Bruto Global se comercializa aquí, en este acuerdo. Es un mensaje muy fuerte al mundo. Es una reflexión de libertad. Nosotros elegimos el libre cambio sobre los aranceles. Elegimos una alianza productiva a largo plazo. Pretendemos cumplir y entregar beneficios reales y tangibles a nuestros negocios, a nuestros pueblos. Quiero resaltar 3 puntos. Los beneficios económicos son claros. Europa es el segundo aliado comercial del Mercosur. Segundo punto, Europa es el segundo inversor en esta zona y acabaremos con los aranceles, con este acuerdo. And let me highlight 3 points. First, the economic benefits of this partnership. They are crystal clear. Reglas claras para asegurar el comercio Europe is the second largest trading partner in Mercosur. y acompañar Europe is the biggest foreign investor productivamente a ambos lados, in a ambas such a regiones. wonderful region, so there's a good reason for it. And this deal will remove tariffs and other barriers to trade. Esto va a crear empleos, oportunidades, Europa, el Mercosur, ambas partes implicadas. Recibe muchos aplausos. Y también resalta que el acuerdo respalda las ambiciones, habla de Europa, del medio ambiente, de la naturaleza. Habla de la transición energética que no se puede evitar. Oportunidad y prosperidad. Habla de la transición del comercio, está proponiendo un antes y un después en el mercado global. Promete respaldo de Europa al Mercosur, del Mercosur a la Europa. Y los intereses de sus hijos, sus nietos, es un punto alto en la agenda. Ahora puntualiza el tercer punto, la geopolítica. Estamos creando una red para proteger al medio ambiente a nivel global. Habla de geopolítica, competitividad dinámica y reformar las instituciones a nivel global. Uniremos fuerzas como nunca antes. We are creating a platform to work on a range of global issues, from protecting our precious natural environment to proposing much more dynamic and unleashing our competitiveness, to the reform of global institutions. We will join forces like never before, because we believe that this is the best way
Comienza a citar las raíces y cómo conoce la región del Mercosur. Señoras y señores, Augusto Roa, el poeta uruguayo, ella lo leyó y lo está citando. In the French city of Toulouse. Not only did he build a family there, he also taught Latin American literature and the Guarani language. Habló cómo el poeta construyó una familia en Toulouse, sino que también enseñó literatura latinoamericana y las raíces de la región. Not just here in Paraguay, but in Argentina, in Brazil. Cita Argentina, Brasil, Uruguay. En toda Europa, la conexión cultural, la gente que viaja a través del océano, ha amado a los dos continentes. El amor, la fortaleza, la cultura compartida, mucha historia. And a similar path of regional integration. Today we build on this with a partnership that reflects the true breadth of our friendship. Ursula von der Leyen la estamos escuchando justo en este momento y ya terminando su discurso con el reconocimiento del intercambio cultural, el amor por los países del Mercosur, por nuestro país y la conexión con Europa. Y ahora es el turno que ya está subiendo a el lugar, allí al atril definitivamente, sobre el escenario, Javier Milei. Lo escuchamos. Quiero comenzar agradeciendo con especial afecto a mi amigo el presidente de la República del Paraguay por haber convocado esta reunión del Mercosur y por recibirnos en Asunción, justamente la misma ciudad que vio nacer el bloque en 1991. Hoy nos reúne un hecho de gran trascendencia política y económica para todos los miembros de este bloque y probablemente el mundo entero. Tras 25 largos años de negociaciones, firmamos finalmente el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Quizás el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación y el resultado de una decisión estratégica que la Argentina contribuyó a impulsar con determinación durante su presidencia pro tempore el año pasado. Allí se consolidó la idea que condujo al bloque a pensar una inserción internacional más abierta, previsible, flexible y dinámica, materializada en este acuerdo. En este marco, quiero expresar también un reconocimiento al liderazgo europeo que hizo posible este resultado, y en especial a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, a quien tengo el gusto de llamar mi amiga Giorgia Meloni. Su compromiso y apoyo fueron determinantes para que este acuerdo pueda concretarse hoy. Pero quiero insistir con algo. Es fundamental que, en la etapa de implementación, se preserve el espíritu de lo negociado. La incorporación de mecanismos que restrinjan ese acceso, como cuotas, salvaguardas o medidas de efecto equivalente, reducirá significativamente el impacto económico del acuerdo y atentará contra el objetivo esencial del mismo. Tenemos que velar en nuestros parlamentos porque esto no ocurra. Los 25 años invertidos nos obligan a estar a la altura en esta última etapa. Como profeta de un futuro distópico, Argentina entiende de primera mano que el encierro y el proteccionismo, amparados por la retórica en lugar de los resultados, son los máximos causantes del estancamiento económico y el crecimiento de la pobreza. Nuestra administración fue electa por elegir el modelo opuesto, el modelo de la libertad. Por ese motivo, la Argentina no se detiene en este acuerdo e invita a los socios del bloque a ir más allá. El mundo avanza hacia esquemas de negociación más dinámicos. Tenemos que ser conscientes de ello y avanzar en la misma dirección. Repensar instrumentos, acelerar procesos
y adaptar los esquemas de negociación a la velocidad de la economía global es una necesidad, no una opción. En ese espíritu, la Argentina continuará impulsando nuevas iniciativas comerciales con todos aquellos socios que compartan una visión de apertura, economía, de mercado y libertad. Junto con la finalización del Acuerdo Marco de Comercio. Nada más para las 3 en toda la República Argentina. Es el momento de Javier Milei en el comienzo del acto de firma de este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Allí en el escenario principal, después de la palabra de Ursula von der Leyen, como les decíamos, el representante por Brasil, también allí presentes, bien digo, los países miembros del Mercosur. Santiago Peña, expectante como el anfitrión, el presidente pro tempore del Mercosur. Ahí está ella, Ursula von der Leyen, recibiendo la traducción del discurso de Javier Milei. Lo escuchamos. Instrumentos, acelerar procesos y adaptar los esquemas de negociación a la velocidad de la economía global es una necesidad, no una opción. En ese espíritu, la Argentina continuará impulsando nuevas iniciativas comerciales con todos aquellos socios que compartan una visión de apertura, economía, de mercado y libertad. Junto con la finalización del Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones con los Estados Unidos y los avances en el acuerdo con Panamá, continuaremos consolidando negociaciones junto al bloque con El Salvador, República Dominicana y Ecuador. También estamos avanzando con determinación para concluir negociaciones con los Emiratos Árabes Unidos y ampliar nuestra presencia en Asia a través de mercados de alto potencial como Vietnam, India e Indonesia. Igualmente, continuamos las negociaciones relanzadas con Canadá y exploraremos nuevas oportunidades de acuerdos a partir del interés manifestado por Japón para ampliar el comercio. Este movimiento hacia la libertad y el comercio es la base de cualquier integración regional genuina, porque allí donde se erosionan las instituciones se desconoce la voluntad popular y se vulneran los derechos humanos. El resultado es siempre el mismo: aislamiento, empobrecimiento y pérdida de libertad. La situación que atraviesa Venezuela es una muestra clara y dolorosa de esa realidad. Por esa razón, valoramos la decisión y la determinación demostradas por el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, y por todo su gobierno en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del narcoterrorista dictador Nicolás Maduro. A su vez, seguimos reclamando por la liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, así como la libertad de la totalidad de los presos políticos argentinos y de todos los presos políticos detenidos arbitrariamente e ilegalmente por el régimen, en abierta violación a los derechos humanos. La libertad no es una consigna vacía ni un concepto abstracto, es una alternativa política y económica concreta frente a una realidad que no admite dilaciones. Avanzar en acuerdos que promueven el libre comercio, la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad jurídica es una condición indispensable para la prosperidad. Para finalizar, quiero subrayar que la firma de este acuerdo no constituye un punto de llegada, es un punto de partida dentro de un amplio plan de vinculación económica con diversos actores internacionales, y por ello la Argentina avanzará decididamente hacia la ratificación legislativa del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. En los próximos días enviaré el proyecto de ley al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias. Este paso permitirá transformar los consensos internacionales en reglas internas estables, con respaldo democrático y previsibilidad jurídica. Esperemos que el Parlamento Europeo haga lo propio a la brevedad posible. En definitiva, celebramos haber alcanzado un objetivo, pero sobre todo estamos ratificando un rumbo. La Argentina eligió la apertura, la competencia y la integración al mundo. Este acuerdo confirma esa decisión y nos impulsa a ir por más, con la convicción de que la libertad, el trabajo y la integración internacional son el camino para construir una Argentina y un Mercosur más prósperos y protagonistas en el escenario internacional. Muchísimas gracias a todos.
Fueron las palabras del señor presidente de la República Argentina, excelentísimo señor Javier Milei.